La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Jesucristo es la palabra viva y eficaz en el corazón de aquellos que lo creen y también lo reciben. Bienaventurado todo aquel que reciba a Jesús en su corazón, porque teniendo a Jesús tiene la palabra viva, esa palabra eficaz que hará maravillas dentro de su propio corazón. Mis amados hermanos, una vez más bienvenidos, juntamente con todas las amistades que están en sintonía de este importante programa de estudio de las Santas Escrituras. Venimos hablando sobre los dones del Espíritu y queremos continuar hablando acerca de los dones, estos dones dados por el Espíritu del Dios Todopoderoso. La pregunta que dejamos en pie en el programa anterior: ¿cómo puede ser recibido el don de lenguas? Continuaremos hablando sobre este interesante tema en el día de hoy. Cuando las Escrituras nos hablan de hablar en lengua, se está refiriendo ciertamente a la manifestación gloriosa, sobrenatural del Todopoderoso Espíritu, que es el Espíritu Santo, quien se manifiesta tomando ciertamente las cuerdas vocales de cada individuo, de cada mujer, aún de jóvenes y niños que son bautizados por el poder de Dios. En Hechos capítulo 2 encontramos en esta ocasión que ha habido totalmente un grupo obediente, pero entregado completamente a recibir el bautismo del Espíritu de Dios. Fue la orden dada por Jesucristo después de 40 días de haber subido a los cielos. Antes de subir, podemos decir con certeza que Jesús dio el mandamiento de irse a Jerusalén para que ahí esperasen el Espíritu de Dios. 10 días más tarde, Dios está dando cumplimiento a esa gran promesa de recibir el bautismo en fuego y Espíritu Santo. Y entonces podemos decir que pasó a ser una experiencia sobrenatural dada por Dios a los hombres justos, a los hombres santos, a las mujeres que se dispusieron el 100% a obedecer la palabra del Todopoderoso. En Hechos capítulo 2, verso 1, dice que cuando llegó el día del Pentecostés, ¿qué quiere decir? Que cuando se cumplieron los 50 días de fiesta de los panes sin levadura, de los frutos mecidos, cuando se cumplió entonces los 50 días, comenzó entonces a manifestarse con toda potencia el glorioso Espíritu Santo en aquel pueblo, en aquel remanente de 120 personas que tenían hambre y sed de la manifestación del Espíritu de Dios. Por lo tanto, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y dice las Escrituras que de inmediato se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. A partir de ahí, estos hombres y estas mujeres pasaron a ser personas bien útiles en los brazos, en las manos del Todopoderoso. Llegaron a ser personas usadas por el Espíritu Santo. Los enfermos eran sanados, los demonios salían de las gentes.
Milagros y prodigios se comenzaron a manifestar a través de estos hombres y mujeres. Dice claro la palabra del Señor, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Estas lenguas no eran aprendidas por hombres, no eran enseñadas por algún maestro humano. Eran lenguas totalmente expresadas por el Espíritu Santo en la boca de esa multitud que había de 120 personas. Ahora bien, en el libro de Hechos, capítulo 10, encontramos otra gran manifestación del Espíritu Santo. Y esto es en la casa de Cornelio. El apóstol Pedro, por orden de un ángel, fue mandado a traer ciertamente a este apóstol para que enseñase a Cornelio y a los de su casa y todos los que con él estaban ahí, para enseñarles ciertamente la verdad de Dios. Una vez que Pedro llegó a la casa de aquel hombre llamado Cornelio, comenzó a predicarles acerca del evangelio. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras del evangelio de Jesucristo, de la venida de Cristo Jesús, de su nacimiento, de su muerte, sepultura y resurrección, cayó el Espíritu Santo sobre todos los que oían el discurso. Y dice la Biblia, todos los que oían el discurso recibieron totalmente la bendición sobrenatural de hablar en otras lenguas y además profetizaban. El Espíritu Santo en esta ocasión en el aposento alto no hubo imposición de manos, y en la casa de Cornelio solamente estaban escuchando con toda atención el sermón que estaba dando el apóstol Pedro. Y el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban con Cornelio. Vemos en Hechos capítulo 8, verso 15 al 17. Felipe, un predicador, un hombre eminente lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, un hombre lleno de fe, lleno de la gracia de Dios, predicaba con autoridad, con poder en aquel momento en Samaria. Una gran multitud comenzó a venir a los pies de Jesucristo. Los hombres que eran eminentes, me refiero a los apóstoles que estaban en Jerusalén, que administraban a una iglesia bastante fogosa y grande, supieron que en Samaria había el mover salvífico del poder de Dios. Entonces decidieron enviar a Pedro y a Juan, los cuales vinieron y habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque cuando toda una congregación evangélica es llena del Espíritu Santo, es una iglesia ciertamente en plenitud de paz, en plenitud de armonía, en plenitud de gozo, en plenitud de la gracia de Dios. Pero cuando unos pocos son bautizados en el Espíritu Santo, entonces vemos que por un lado está la balanza más alta y del otro lado baja. Entonces, y hay dificultades porque los que están sin la unción, sin la llenura del Espíritu Santo, no pueden entender a los hombres y mujeres espirituales. No pueden entender correctamente lo que el Espíritu de Dios está manifestando o haciendo a través de los hombres llenos del Espíritu de Dios. Por lo tanto, es necesario que todos los creyentes busquemos ser llenos del poder de Dios, porque el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Esto es lo que nos enseña las Santas Escrituras. Ahora bien, dice claro la Biblia que cuando el apóstol Pedro y Juan llegaron a Samaria, ciertamente no había descendido el Espíritu Santo sobre esa multitud.
Nos dice en Hechos 8, verso 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí vemos que por la imposición de las manos de los apóstoles, esta multitud comenzó a ser bautizada, a ser completamente llena del Espíritu de Dios. Dice en el verso 17 que les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y había un mover de Dios de una forma sobrenatural. Grandes maravillas y prodigios comenzaron a manifestarse más abiertamente en aquel lugar por causa del mover de Dios a través de su Espíritu. La Biblia nos habla ciertamente que es importante ser llenos del Espíritu de Dios. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dijo el Señor, claramente lo declaró, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ciertamente se recibe poder en varias formas. Una de ellas es el hablar en otras lenguas que se reciben a través de la imposición de las manos o a través de una oración intensiva donde se tiene hambre y sed para recibir la bendición de parte de Dios. Las Santas Escrituras nos dicen en Hechos capítulo 10, verso 44 y verso 46, que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Los judíos pensaban que eran los únicos que podían recibir esta bendición, pero esta bendición está disponible para todos los que creemos en Jesucristo, para aquellos que lo recibimos en el corazón y obedecemos su palabra. Podemos considerar a la luz de las Santas Escrituras que descendió el poder de Dios en la casa de Cornelio y los judíos cristianos estaban asustados y estaban gozosos al mismo tiempo de ver la gloria de Dios manifestada con poder sobre los gentiles. Por lo tanto, porque les oían que hablaban en lenguas que magnificaban a Dios. Toda persona que es correctamente bautizada con el Espíritu Santo honrará a Cristo Jesús todo el tiempo, porque el Espíritu de Dios ciertamente se encarga de darle toda la gloria, todo el honor a Jesucristo. Él se encarga de dar correcto testimonio de la verdad que es Cristo Jesús. En Hechos capítulo 19 encontramos otro ejemplo de recibir la unción, el poder del Espíritu de Dios. Y de esta forma vemos cómo Pablo se dirige a 12 hombres que realmente están sin recibir el Espíritu de Dios en Efesio. Es decir, en la ciudad de Éfeso, estos efesianos necesitaban ciertamente el toque y la llenura de la gracia de Dios, el bautismo en el Espíritu Santo para hacer frente a las tentaciones y hacer frente a toda clase de batallas, tanto espirituales como físicas. Y vemos entonces que el apóstol les pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo el apóstol Pablo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y el verso 4 dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Cristo Jesús. Y dice el verso 6 del capítulo 19 del libro de los Hechos,
que habiendo Pablo impuesto sus manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas según profetizaban también por el mismo Espíritu. Esto da a entender que la manifestación del bautismo del Espíritu Santo se evidencia en cuanto el hablar en lengua y en algunas ocasiones el profetizar bajo la influencia, bajo el poder, bajo la autoridad, bajo la dirección del Espíritu de Dios. Ahora, hoy día, se puede recibir el Espíritu Santo. Se recibe a través de oración intensivas. Se recibe a través, ciertamente, de clamar y clamar hasta recibirlo. En Hechos capítulo 4, versos 30 y 31, los apóstoles recibieron otra gran capacidad sobrenatural. Ellos se ocuparon de clamar a Dios después de grandes amenazas a muerte, a cárcel y a los golpes. Decidieron clamar a Dios con todo su corazón. Y la Biblia dice que mientras ellos oraban, se estremeció aquel lugar. Y entonces descendió el Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra con gran poder, porque el Espíritu de Dios había descendido. La Biblia continúa hablándonos también que se recibe. Debe de estar sediento la persona para poder recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Juan capítulo 7, verso 37, puesto Jesús en pie en Jerusalén, en una gran fiesta de Jerusalén, dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto está hablando de la sed espiritual de Dios, de ser llenos, cubiertos, saturados, hinchidos completamente de la presencia de Cristo. Y en el verso 38 dice que por la fe en Jesucristo se recibe completamente el bautismo en fuego y Espíritu Santo. Dice que ríos de agua viva correrán desde su interior. Eso da a entender vida abundante dada por el Espíritu. Qué interesante es ser completamente bautizados con Espíritu Santo y fuego. En el libro de Gálatas capítulo 3, verso 2, verso 5 y verso 14, se recibe por la fe en Jesucristo. Por la fe en Cristo Jesús se recibe el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Recibiendo a Jesús por la fe en el corazón, también nos constituimos hijos de Dios y por tal razón también recibimos el Espíritu con el cual clamamos Abba Padre, según Gálatas capítulo 4, verso 6. Mis amados oyentes, vemos a la luz de las Santas Escrituras que usted puede recibir la potencia de Dios en su corazón. Las tres clases y usos de la lengua dada por el Espíritu. Podemos alabar a Dios en otras lenguas. Está la alabanza en oración para la edificación de uno mismo, sea en privado o sea en la congregación. Uno puede alabar a Dios en el Espíritu y al mismo tiempo con el entendimiento. En 1 de Corintios capítulo 14 y verso 2 y 4, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. En este caso, la persona puede alabar a Dios en el Espíritu, puede alabarlo, exaltarlo por lo que Él es y por lo que Él hace. Cantando en lengua, sea en privado o en la congregación, en la iglesia, se puede alabar en el Espíritu y con el entendimiento. En 1 de Corintios capítulo 14, verso 15, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento.
Cantaré en el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es decir, que se puede alabar a Dios, cantarle a través de otras lenguas y al mismo tiempo entender qué es lo que estamos cantando. Alabado sea Dios. La alabanza puede ser en privado por la duración que uno mismo desee. No importa el tiempo que uno desee pasar en la presencia de Dios. O puede ser en la iglesia cuando la persona se dirija, da un tiempo para la adoración. Esto es cuando una persona está dirigiendo el servicio de la congregación. Puede dar un tiempo especial para la adoración en el espíritu. Y entonces ahí se puede manifestar la gloria de Dios hablando en otras lenguas. Todos unidos adorando a Dios en lenguas. No se trata de ser oídos, sino que la adoración fluye de nuestro corazón a Dios, ungido con los demás creyentes de la congregación. En verdad es hermoso hacerlo así, bajo la dirección y bajo el poder del Espíritu Santo. Intercesión en lenguas. Hay personas que tienen ese don de interceder en otras lenguas y pasan horas y horas intercediendo por las multitudes, por los enfermos, por los necesitados, por los que han caído, para que se levanten, para que sean restaurados. La oración intensa y fervorosa para ciertas necesidades o problemas, el Espíritu ora juntamente con nosotros. En Romanos capítulo 8, verso 26, dice la Biblia claramente, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Muchas veces nos encontramos débiles, no sabemos cómo interceder, pero el Espíritu de Dios nos ayuda. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto quiere decir que desde lo más profundo el Espíritu Santo está hablando en el favor nuestro, intercediendo por otros y así sucesivamente. Gracias a Dios que el Espíritu Santo está al lado de todos los que amamos y servimos al Dios vivo y verdadero. En 1 de Corintios 14, Pablo declara, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pero de todos modos, se ora a Dios, se intercede en el favor de otros. Segundo, debe de ser en privado, no en público, porque los demás no podrán recibir por causa de que no hay un entendimiento claro de la lengua. Pero si hay intérprete, debe entonces alzar la voz y todos los que escuchan deben de prestar atención. Si escuchan hablar a un profeta de Dios o alguien bajo la influencia del Espíritu Santo hablando al pueblo, debe el pueblo callar, orar en un susurro para escuchar correctamente lo que Dios está hablando por el Espíritu Santo. Ahora bien, podemos ver a la luz de las Escrituras en 1 de Corintios 14, verso 2, verso 4, verso 14 y verso 19. Y el verso 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ciertamente se hablan grandezas a través del Espíritu de Dios. Usted no debe de, sinceramente, de oponerse al hablar en lenguas. Debe de dejar que otros lo hagan para la gloria de Dios, porque se habla misterios en otras lenguas. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora ciertamente, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras
con entendimiento, dice Pablo, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocidas. Es necesario entonces hablar con claridad para que todo el resto de la gente que está al contorno nuestro pueda recibir edificación, pueda recibir totalmente la bendición que Dios está impartiendo en ese instante. Si se puede, o en otras palabras, si sucede una interpretación durante un culto, la persona pudiera ser movida entre 4 personas a un cuarto especial para que esa persona se dé gusto orando, clamando a Dios, gimiendo a Dios, para que tenga toda la libertad de clamar a Dios. Pero es interesante que alguien lleno del Espíritu Santo esté en toda vigilancia ahí, para que sea de bendición grande y poderosa. Queridos hermanos que me escuchan por toda la faz de la tierra, o hasta donde alcanzan estos medios, les digo con toda certeza, anímese y esfuércese, persevere en oración hasta conquistar la victoria dada por Dios a través de su santo y glorioso Espíritu. Mis amados oyentes, es necesario estar listos para recibir esas bendiciones altas y sublimes que no la puede recibir el mundo, solo los que hemos creído en Cristo Jesús, Señor nuestro, y que Dios nos ha aceptado como sus verdaderos hijos. Quiero que usted incline su rostro, quiero orar por usted en esta oportunidad. Padre glorioso, clamo por toda la multitud que nos escucha de hijos tuyos, de personas, oh Dios, hambrientas y sedientas de tu presencia. Así como aquellos 120 que fueron honestos, fieles, perseverantes y estuvieron juntos, unánimes, esperando el día más grande que tú habías prometido. Así, Señor, se levante esta generación cristiana para buscar tu rostro desde el más pequeño hasta el más anciano. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Extiende tu gloria para sanar en estos momentos a los enfermos, a los ciegos, cojos, mudos, paralíticos, sordos. Tócalos y sánalos para la gloria tuya. Oh Dios mío, gracias por tu misericordia, Dios. Te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Muchas gracias, muchas gracias. Les invitamos a la iglesia Roca de Luz Eterna. Nuestros servicios aquí están pero maravillosamente llenos de la gloria de Dios. Véngase a participar de esos cultos de vida. Y que Dios me lo bendiga y hasta la próxima edición. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.